Esta noche estamos hablando de sanidad y está con nosotros el presidente del Colegio de Médicos aquí de Ciudad Real, Ramón Garrido, a quien le estamos haciendo una entrevista en profundidad, y nunca mejor dicho. Nos habíamos quedado pendientes de la pregunta de Santos Monroy, el director de MiCiudadReal.es, a quien le vamos a decir que repita la pregunta para que Ramón Garrido pueda responderla. Adelante, Santos. Sí, le pregunté al presidente, que habida cuenta de todos los recortes de los que la sanidad castellano-manchega es objeto durante todos estos meses, tanto en personal como en medios técnicos, ¿no le da la sensación, no considera que quizá estos recortes están enfocados de cara al futuro, al previsible desembarco de la empresa privada en algunos hospitales, concretamente aquí en la provincia de Ciudad Real, en el de Manzanares y en el de Tomelloso? Pues lógicamente, si un hospital tiene medios humanos, medios técnicos, menos pan pide. Más fácil y más asequible será para una empresa privada desembarcar en ellos, ¿no? Y más beneficio sacar a la larga. ¿Qué opina usted sobre esta reflexión? ¿Considera que esto podría responder a estas condicionantes? Sí, yo creo que es uno de los condicionantes. En general, se están tomando medidas de recorte en todos los hospitales, en aquellos que se prevé privatizar y en aquellos que no. Pero está claro que esto beneficia claramente a los que van a optar por la gestión aquí. Las empresas privadas que vendrán a gestionar esto verán más rentable la gestión si tienen hospitales con menos profesionales y con menos gasto corriente, ¿no? Evidentemente. Ramón Ruiz. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle por lo que es el día a día del profesional de la medicina, cómo se está viendo afectado, me refiero en el tiempo que le puede dedicar a un paciente, en los medios físicos que cuenta para hacer su trabajo diario, cómo está afectando de alguna forma los recortes de los que venimos hablando a lo largo del programa en ese trabajo del día a día. Bueno, pues básicamente en la atención primaria, por ejemplo, pues es fácil que cada médico tenga que ver más pacientes, porque no se hacen sustituciones de bajas de ningún tipo, entonces cada médico tiene a veces que asumir 2 cupos y pasar la consulta de 2 cupos, o repartirse entre 3 médicos un cupo que han quitado de otro médico, con lo cual aumenta el número de pacientes está aumentando el número de pacientes por médico, con lo cual pues más agobio a la hora de atender a los pacientes, más deprisa, y probablemente pues ya se quejaban de que la atención primaria necesitaba más tiempo, pues menos dedicación a cada paciente y más posibilidad de hacer las cosas peor, ¿no? Y por ejemplo en el tema de listas de esperas, por ejemplo, que antes lo ha mencionado. Y eso es en cuanto a primaria. En especializada, ¿qué vemos? Que los médicos en las consultas, cuando pedimos pruebas, pues nos da la depresión, porque tú quieres estudiar a un paciente y te dan citas para las pruebas en 6 meses, en 8, en 10, en un año, en algunas pruebas. Entonces eso pues lentece mucho el diagnóstico, ¿no? Y retrasa los diagnósticos y pues claro, ese tipo de recortes producen sensaciones negativas en el médico. Luego ya los recortes, esos son los recortes referidos a las consecuencias de la lista de espera y todo eso, pero luego están los recortes también a nivel de sueldos y tal, y desmotivación. El profesional ahora mismo está desmotivado, hay bastante desmotivación, porque además una cosa que ocurre es que no le vemos fin a esto, es decir, no sabemos cuándo va a acabar. ¿Cuándo van a acabar los recortes? ¿Echarán más gente? ¿No echarán menos gente? Estamos un poco en indefensión, ¿no? En cuanto al futuro, incertidumbre, que la incertidumbre es muy mala para trabajar, para hacer planificaciones de cualquier sentido, ¿no? Ramón, esa lista de espera que hablaba el compañero Ramón Ruiz, y en esos tiempos que se alargan tanto, ¿habéis sufrido de primera mano casos realmente que necesiten ir más rápido porque es cuestión de vida o muerte, o quizás son enfermedades bastante serias? Pues a diario, es decir, el médico todos los días ve pacientes que te gustaría que el diagnóstico se le hiciera rápido. Entonces, sí es cierto que cuando se sospecha cáncer, las pruebas se adelantan. Es decir, afortunadamente hay lo que llamamos código oncológico, que hace que los pacientes en los que se sospecha esa enfermedad tan grave, llamada cáncer, y que el tiempo es importantísimo, es cierto que las pruebas se hacen de forma ágil. Aún así, hay que llegar primero a la consulta. La consulta también va en retrasar en lista de espera. Luego a veces los pacientes llegan con más retraso del debido, ¿no? Con meses, con más retraso del debido. Eso por una parte. Y luego no todas las enfermedades graves o importantes son cáncer. Es decir, hay muchos problemas de salud
pueden producir mucho dolor, que pueden producir deterioro y muchos problemas importantes, neurológicos, de muchas características que necesitan una atención rápida. Y bueno, ahí ya de verdad que bueno, pues se sufre viendo que no lo puedes adelantar. A veces hacemos los médicos hacemos un poco de trampa, entre comillas, por el bien del paciente, y es que ingresamos al paciente para estudio. También desde los gestores se nos prohíbe eso. Es decir, nos tienen dada la orden de que no se puede ingresar un paciente para estudio. Yo tengo un paciente que veo que cuando yo le pido 5 pruebas, entre las 5 pruebas tardan 6 meses o un año en hacerlas. Si este paciente yo no me puedo esperar 5 meses, 6, un año en diagnosticarlo, entonces pues lo ingresas para estudio, que se llama, y los pacientes ingresados sí se estudian más deprisa. Las pruebas de los pacientes que están en ingreso no pueden esperar 6 meses, se hacen en una semana, en 4 días, en 2, y entonces es más fácil estudiar a ese paciente, pero no lo puede hacer con todos. Yo soy pediatra, con los niños un mes es muy importante, sobre todo en un lactante. Tú no puedes decir, te hago la prueba en 3 meses. Bueno, pero si el lactante tiene 3, cuando duplique la edad, le hacemos la prueba. Es que 3 meses en un lactante es mucho tiempo. Entonces yo lo ingresamos. Con la orden dada de que no lo ingresemos, pero bueno, que escribe somos nosotros y que ingresamos somos nosotros, ¿no? Y bueno, se hacen esas cosas. Dentro de ese código moral al que acabas de hacer referencia ahora, ¿también entra el atender a inmigrantes que no tienen papeles? Sí, nosotros desde luego no vamos a preguntarle a nadie si tiene papeles o no. A mí me llega un paciente y lo voy a atender. Es decir, nosotros no nos podemos meter en ese dilema. Los servicios administrativos, si no quieren darle citas o no lo quieren, pues no me va a llegar a mí. Es decir, a mí, yo estoy en un hospital, a lo mejor no me llega, pero si me llega yo lo voy a atender. Hay que recordar que la ley que consolidó los derechos a la atención sanitaria de los inmigrantes, pues fue la ley de inmigración que hizo Aznar. ¿Me entendéis? Que la ley, lo que quería decir, no sé si se ha oído. Sí. Se ha oído. Sí, yo quería preguntarle sobre una cuestión que flota en el ambiente, por lo menos flotaba en el ambiente preelectoral. Una de las promesas del actual gobierno regional antes de las elecciones es que iba a trabajar en una ley o una nueva normativa en Castilla-La Mancha para facilitar la libre elección de centros de atención por parte del ciudadano. No necesariamente que no esté adscrito a un centro en concreto por motivos de residencia o de trabajo, ¿no? Yo no sé si el Colegio de Médicos tendría información sobre cómo se está desarrollando este proceso de preparación normativa, si el gobierno regional se ha informado, si se está avanzando en ello, si no, ¿tienen alguna información? En periodo electoral los políticos suelen prometer ese tipo de cosas que suenan muy bien, ¿no? De la libre elección de centro por parte de los ciudadanos para poder elegir el centro que ellos crean que lo va a atender mejor. Eso, desde que yo tengo memoria y estoy trabajando en el Servicio Nacional de la Salud, lo han dicho todos los políticos que eso iba a ocurrir, y es una cosa histórica. Luego nunca nadie lo ha aplicado claramente, ahora menos. Es decir, es una promesa incumplida. Si se planificó hacer eso y se dijo en campaña, no se está llevando a cabo, todo lo contrario. Lo que ocurre es que cada hospital, cada centro delimita muy bien a qué pacientes le corresponden a su área e intenta no atender ningún otro, y si algún paciente de otra área sanitaria le llega y se considera que ese paciente puede ser atendido en el hospital de su origen, se le manda con una ambulancia a su origen. Otra cosa es que sea un hospital pequeño y no tenga la especialidad que requiera ese paciente, entonces se queda en este hospital. Pero para un proceso cualquiera, una apendicitis, si hay que operarlo, que se opere en su hospital. Y se le manda a su hospital. ¿Y eso no podría ir en perjuicio del propio gasto sanitario? Estos rebotes de pacientes de un hospital a otro. Bueno, pero estoy de acuerdo. En realidad la caja es única. La caja viene de Castilla-La Mancha. Es un error aplicar eso. Pero cada gestor, cada gerente de cada hospital dice, yo ahorro así. Claro, al final va a costar más porque cuesta lo mismo en el otro hospital, pero además el traslado. Pero el gestor se ahorra unas camas, unos días de ingreso y se ahorra dinero, el gerente de ese hospital. Eso se está haciendo así, ¿eh? Me consta claramente. ¿Cuántas camas? Le comentaba antes que quería profundizar un poquito más en el nivel de recortes al que hemos llegado desde que el gobierno del Partido Popular ha llegado a Castilla-La Mancha. No sé si ustedes barajarán datos más o menos recientes
o con más o menos fiabilidad, dependiendo de las fuentes. Aquí en la provincia de Ciudad Real me gustaría saber aproximadamente, desde la llegada al gobierno del Partido Popular, cuántas camas se han cerrado como media en los hospitales de la provincia y en qué porcentaje se ha reducido el personal sanitario. Yo diría que en un cuarto, es decir, un 25% de camas en el hospital que yo trabajo, así ha sido, y yo creo que como referencia está ocurriendo en el resto igual, de camas, plantas cerradas o camas bloqueadas en cada planta. El cerrar plantas o bloquear camas no es cerrar la habitación, es que la enfermería asociada a esa cama se despide. Es decir, ha habido despido de enfermería y de médicos, quizás de médicos ha habido menos, pero entre los que se han ido y los que se han despedido, pues probablemente, y amortizado, pues se ha jubilado de forma fulminante a los mayores de 65 años, algunos trabajando perfectamente. Es decir, que se han amortizado plazas, se han echado gente y con unos y otros probablemente el médico se haya disminuido un 10%, pero en enfermería a lo mejor se ha reducido un 25 o un 30%. ¿Y es posible, tal y como defiende el gobierno regional, que con este nivel de recortes en personal y en medios la asistencia siga teniendo la misma calidad? Pues cuando hemos hablado de calidad hemos hablado, por ejemplo, de las listas de espera, ¿no? Yo creo que cuando un paciente se ha atendido, la calidad es similar, es decir, el médico le ofrece los mismos servicios, las mismas pruebas, el diagnóstico es el mismo, pero claro, la gran disminución de la calidad viene por la lista de espera. Es decir, estamos viendo listas de esperas que no son asumibles por la población. Pero están vinculadas, esas listas de espera en pruebas quirúrgicas, en pruebas diagnósticas, están vinculadas directamente a los recortes. Aquí hay menos personal y menos medios. Claro, evidentemente. Existía en los años 2011 y anteriores, existía lo que llamaban las peonadas, que es el trabajo extraordinario de tarde. Existe, ¿no? Bueno, ahora no existe como extraordinario de tarde. Pero Echaniz se metió mucho con ustedes hace unas semanas por el famoso tema de las peonadas. Pero cuando un médico hacía peonada es porque estaba resolviendo un problema. Es decir, era la alternativa que la administración le dio para que trabajara por la tarde. Hay que tener en cuenta que era por encima de su horario habitual. Luego eso son como horas extraordinarias. La forma, se puede discutir si el concepto, la forma de pagar o no pagar era la adecuada, pero lo que está claro es que los hospitales funcionaban por la tarde, a veces los sábados y a veces los domingos. Entonces, bueno, los hospitales funcionaban muchas más horas que ahora. Con las peonadas. Entonces, claro, eso requiere un gasto. Eso requiere un gasto. Entonces, gracias a eso, las listas de espera se mantenían a raya. Quiero decir que eso tenía una función. Cuando Echaniz ha hablado, es que ganaban mucho los médicos. Le puedo decir que, salvo excepciones, el médico que gana mucho es que ha echado muchas horas. Que abusan ustedes de las peonadas para ganarse un sobresueldo y complementar el sueldo habitual. Es lo que venía a decir un poco el consejero. Ya, pero es que las peonadas no las inventamos nosotros, las inventó la administración. Es decir, está claro que a lo mejor tenía que tener una regulación y ahora que hay escasez, se puede organizar, las cosas se pueden organizar de otra manera. Yo creo que en vez de echar gente, podrían haber dicho, pues usted venga a trabajar por la tarde y resolvemos problemas de tarde. Es decir, no han querido resolver el problema de la lista de espera. No se puede pasar de un modelo de peonadas, un modelo de hospitales trabajando muchas horas al día y resolviendo problemas muchas horas al día, a un modelo en el que se trabaja menos horas al día. Está ocurriendo una cosa muy interesante y eso llama la atención de cómo se está gestionando. Como nos han incrementado el horario en 2 horas y media a la semana, esas 2 horas y media se hacen por la tarde. Muchos hospitales, muchos centros se hacen por la tarde. Está ocurriendo que por no gastar en enfermería para quirófanos, no se está operando. Es decir, que los médicos, esos que van por la tarde, no operan, vienen dispuestos a operar, tienen el paciente en lista de espera, no los operan porque no hay enfermería, no se ha previsto poner enfermería para poder operar. Es decir, que van y no hacen problemas, resuelven problemas menores, en vez de resolver problemas importantes de la lista de espera. Es decir, no se está utilizando de forma eficiente los recursos de trabajo de tarde actuales, que ahora serían gratuitos en cuanto al horario del médico. Y mucho me temo que eso se hace para gastar menos. Porque claro, si no operas, si operas gastas más, claro, tienes que gastar cosas. Eso está ocurriendo.
A mí me gustaría preguntarle ya no tanto por el contenido, sino por la forma de gobierno del SESCAN, del gobierno regional, porque parece que está generalizado en los distintos sectores, los profesionales, que adolecen de falta de comunicación, de que no hay interlocución con los responsables de las distintas áreas a la hora de adoptar medidas concretas, ya sea recortes, ya sean medidas en general sobre el funcionamiento de sus áreas. No sé si en el caso de los médicos también adolecen esta falta de diálogo. Sí, es una evidencia. Yo te puedo decir que no hemos tenido una conversación como tal con el consejero de Sanidad nunca, y con el gerente de SESCAN nos hemos reunido solo una vez. Te quiero decir que el diálogo es muy escaso. Se están tomando medidas, todas sin consultar. ¿No ha habido ni una sola reunión con el Colegio de Médicos de Sanidad, con el Consejo Autonómico regional? ¿La habéis pedido? Sí, se ha pedido por múltiples ¿Y qué se argumenta? Pues nada, es que la mayoría de las veces no hay respuesta. Tuvimos, ¿Y a raíz de la huelga del pasado año no ha habido los colegios acercamiento? médicos no, los sindicatos han negociado. Yo no soy el sindicato, yo no represento solo a un sector y al aspecto laboral de los médicos, yo represento a todos los médicos, todos, de cualquier ideología, sindicalismo, de cualquier tipo, a todos los médicos de cualquier especialidad, y en los aspectos profesionales, no solamente en los aspectos laborales, en todos los aspectos. Entonces, con nosotros no han tenido el viceconsejero de Sanidad conmigo una reunión de una media hora o así, que estuvimos reunidos hablando, cuando ya habían tomado todas las decisiones y cuyo mensaje fue: es que no podemos consultar con la gente todas las cosas que decidimos, porque si no, como no van a gustar, pues preferimos no dialogarlo. Y más o menos fue ese el mensaje. Entonces, ¿qué le respondió Ramón Garrido? Bueno, la conversación fue muy larga. Bueno, media hora no es muy largo. No, pero entiendo que es muy yo soy corto. capaz de decir muchas cosas en media hora. ¿Verdad? Bueno, dijimos que no nos parecía bien, que no nos hubieran recibido, y esa fue la respuesta que dio. Él dijo: no podemos consultar con la Asamblea, así en plan figurado, las cosas. Los jefes toman la decisión y ya está, y lo asumimos. Es decir, no nos han consultado nada. Con el consejero de Sanidad hemos coincidido en algún acto, pero no expresamente nos hemos sentado a hablar de los temas que hay en la sanidad de Castilla-La Mancha, y con el gerente de SESCAN nos hemos reunido por un tema puntual una vez. Es decir, que esas son en este tiempo las reuniones que hemos tenido. Ningún tema de los que han salido se nos ha consultado. Hombre, teníamos una experiencia previa con la anterior consejería de que generalmente teníamos reuniones periódicas para hablar de los temas. Y si había un tema concreto del que era conflictivo, pues nos reuníamos expresamente para el tema conflictivo. Si había una norma que iban a sacar, nos la mandaban previamente para valorar, para que diéramos nuestra opinión cuando estaba en proyecto. Por lo tanto, había otro tipo de comunicación. Ahora no existe eso. Eso yo creo que es negativo. Pero en cuanto a los criterios puramente técnicos, por decirlo así, de las medidas que se están tomando, no sé, usted hablaba antes, por ejemplo, en el tema de la atención continuada, de los puntos de atención del cierre, que parece que nos están mandando las decisiones desde Madrid sin tener en cuenta las características propias de Castilla-La Mancha. No sé si en el otro tipo de recortes, más de hospital, más de personal, cree que también está fallando de alguna forma el criterio puramente técnico. Si se podría hacer de otra forma, vaya, si hay alternativas a estos recortes. Bueno, sí, yo creo que hay alternativas a estos recortes y pasan por el diálogo, pero los recortes a veces son de tal grado que es muy difícil dialogarlo. Es decir, no se puede reducir un 25 o un 30% los recursos sanitarios de una región en menos de un año. Eso no se puede reducir porque produce daños irreparables al sistema sanitario y a los ciudadanos, a los profesionales y a los ciudadanos. Si esto es un daño muy agudo. La única forma de poder hacer una transición aceptable y la reforma que necesita el sistema sanitario es reducir el gasto progresivamente y eficientemente entre un 4 y un 5% anual. Reducirlo en estas cifras que están reduciéndolo, pues es dramático en los resultados. Se puede argumentar, es que estamos arruinados. Bueno, hablamos de economía, podemos hablar, pero el gasto sanitario en España en general, históricamente, no ha sido muy alto y tenemos una sanidad de calidad. En el año 2009 el gasto sanitario público era el 6,5% del Producto Interior Bruto, de los ricos que éramos, el 6,5%. Rajoy se ha comprometido a que en el año 2015 sea el 5%, 5,1%.
Así que van a disminuir el gasto sanitario público un 1,4% respecto al Producto Interior Bruto, respecto a los ricos que somos. Se entendería que como somos más pobres y recaudamos menos, gastemos menos, pero un 6,5% de lo pobres o lo ricos que seamos. También se entendería que en vez de un 6,5 fuera un 6, pero un 5,1 es que estamos cambiando el modelo, estamos empobreciendo el sistema sanitario público. Y yo mucho me temo que el futuro sea 2 modelos de sanidad para el público que mantenga unos estándares de calidad medios bajos, para la población en general, y luego ya pues la clase media y la gente que pueda se paga su sanidad complementaria por otro lado. Eso es lo que creo que a lo que vamos a llegar si sigue así. La última pregunta ya de este ruedo de preguntas me la reservo para usted, Ramón, y no sé si es fruto de esa coyuntura económica que estamos viendo ahora. Lo cierto es que el uso de los medicamentos genéricos cada vez se está generalizando más, y nunca mejor dicho, y valga la redundancia, y desde algunos foros de pacientes se apunta que la composición en algunos de esos medicamentos no es la misma y tienen cierto reparo y cierto miedo a que algunos medicamentos no puedan curar sus dolencias. Quiero que nos desvele cuál es la verdad de este rumor o de esta creencia, sí, algunos de ellos, y le voy a pedir concisión porque nos quedan 2 últimos minutos para irnos a publicidad. Bueno, yo puedo decir que los medicamentos genéricos de antemano no tienen por qué tener inferior calidad que los medicamentos de marca. Se admite, pero también los de marca, y sobre un mismo medicamento en diferentes lotes se admite una variación de un 20% en bioactividad. Con lo cual, te puedes encontrar medicamentos que tengan entre un 80% y un 120%, más o menos. Claro, si te estás tomando uno del 120% y te mandan uno que lleva el 80%, que también mantiene los estándares de calidad, disminuye el efecto. Entonces, lo que se trataría es de que siempre tomes el mismo, y una vez alcanzado el efecto deseado, no te cambien de marca ni de genérico. Eso sería lo ideal. ¿Qué ocurre? Que cambiamos demasiado de genéricos. Es decir, los genéricos tienen todavía muchas cosas que resolver, pero el futuro también pasa por los genéricos, porque es una forma de ahorrar de forma eficiente, porque es el mismo medicamento. Yo me tomo genéricos, yo tomo varios fármacos y tomo genéricos. Intento tomar siempre el mismo, pero los genéricos no hay que estigmatizarlos. Son una solución también y una forma de que haya competencia en la industria. Pues ya está. Yo creo que he respondido. Gracias por aclararnos esa pequeña duda. Gracias por estar esta noche en esta mesa de Café y Mar, Ramón Garrido. Gracias también a Santos, Ramón Ruiz, por estar con nosotros. Os esperamos la próxima semana. Y ustedes no se vayan, porque nos queda el último tramo de este programa. Vamos a dejar la sanidad a un lado y nos vamos a centrar en el destino. ¿Ustedes creen en el destino? Santiago Sánchez, nuestro astrólogo, nos resolverá algunas dudas al respecto. Hasta ahora.